Con la consigna Constructores de Escuelas y Liceos, este que viene es el fin de semana del patrimonio. La 29ª edición del evento homenajea a Alfredo Jones Brown, Juan Scasso y José Sheps, 3 profesionales reconocidos por su trabajo en la arquitectura para la enseñanza. El lanzamiento oficial de la previa se hizo ayer en San Ramón, Canelones, donde también se declaró Monumento Histórico Nacional al complejo educativo Fundación Tapié Piñeiro, que incluye 2 escuelas, una escuela industrial y una escuela agraria. ¿Qué se destaca este año de estos festejos del Día del Patrimonio? Bueno, vamos a charlarlo con el arquitecto Willy Rey, director general de la Comisión del Patrimonio. Ustedes saben, doctor en Historia del Arte, además conductor de Paisaje Ciudad aquí en Radio Mundo. Willy, ¿cómo estás? Buen día, un gusto recibirte. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Estás conservando el lugar del Paisaje Ciudad. Sí, ¿no? Desde el mismo lugar estoy hablando ahora. Te iba a preguntar, a ver, ¿por qué este año se mira a la educación? ¿Hay una decisión política, digamos, de hacer foco en la educación? Bueno, yo creo que la decisión del tema, el nombre, la consigna del Día del Patrimonio, siempre tiene una dimensión política, pero no pensemos en la política partidaria, no pensemos en la política de coyuntura, pensemos más bien en una política patrimonial. Yo creo que, digamos, la educación que ya había tenido hace algunos años atrás un reconocimiento importante con un Día del Patrimonio que se llamó, que estuvo orientado hacia la escuela pública, como un lugar democrático, etcétera, participativo, de construcción de ciudadanía. Sin embargo, a nosotros nos parecía que estaba faltando también homenajear, celebrar, recordar, poner en valor el patrimonio material que acompañó a esa escuela pública, pero que también estuvo presente en las escuelas privadas, en los liceos, en la UTU, y que en los edificios preescolares, y que constituyen hoy un patrimonio singular, pero sobre todo muy importante, que habla de un país que a lo largo del tiempo entendió a la educación como un eje fundamental de las políticas públicas, ¿no? Vos lo que ves es que ahí en esa arquitectura pensada para la enseñanza, hay ese rasgo que a veces y que nos caracteriza, ¿no? Cuando pensamos en los uruguayos y nos comparamos a nivel mundial, bueno, nuestro nivel de enseñanza, eso que nos enorgullece, que en el último tiempo tenemos ahí más debate, pero cuando pensamos en eso, vos decís, ahí se plasma la historia de años de política que se le dio importancia, relevancia a, entre otras cosas, lo que se invertía en edificios para educación. Sí, con el nivel de inversión económica, pero también la importancia asignada al proyecto de arquitectura que lo acompañó, y también una mirada hacia adelante de una inversión de larga duración, histórica y de futuro. Yo siempre digo, bueno, cuando uno viaja por muchos países de América Latina, uno se da cuenta de que las arquitecturas educativas son muy recientes, digo 40 años. Gran parte de las arquitecturas educativas de décadas anteriores se han ido perdiendo porque no fueron pensadas con la lógica de una larga temporalidad. Bueno, Uruguay no, ya nosotros tenemos edificios del siglo XIX, ¿verdad?, que están llegando hasta hoy, incluso muchos de ellos en uso, y los que son del comienzo del siglo XX, todos en uso. Y es interesante también pensar que esas arquitecturas fueron proyectadas en compañía de las últimas tendencias pedagógicas. Claro. Ahí se ve reflejado lo que era la tendencia pedagógica del momento, ¿no? Hoy los edificios vienen con otra lógica seguramente. Seguro. Y ahí se ve. Pero ¿qué marcas en eso? En esa, cuando pensamos en un edificio patrimonial de esto. Yo creo que ahí había como una línea de diálogo bastante interesante que estaba dada entre, digamos, el pedagogo, la maestra, estoy pensando en Enriqueta Comte-Riquet, en Olimpia Fernández, que recibían
el aporte de las últimas líneas de pensamiento europeas, ¿no? Estoy pensando en Froebel, en de Crowley, y que luego esas maestras dialogaban con el arquitecto que iba a proyectar. Y así aparecen los Jones Brown, así aparece Escaso, ¿verdad? En un diálogo muy fuerte con ellas. Después, después de la Segunda Guerra Mundial, hay otro espacio de comunicación, hay mucho más vínculo con lo que está pasando en el mundo a través de revistas, y bueno, digamos que se empieza a globalizar un poco más el conocimiento específico, pero en los primeros años esa charla entre el pedagogo, el arquitecto y a su vez la recepción de ideas de última generación son importantísimas. Es interesante eso que marcás, ¿no? De cómo ese involucramiento se daba entre esos dos profesionales que tenían que... Sí, y es absolutamente así, lo hemos estudiado mucho, de hecho, desde la Facultad de Arquitectura, en el curso de Historia de la Arquitectura en Uruguay, en las propias investigaciones del Instituto de Historia, se ha visto claramente cómo hay un diálogo sistemático entre los que ejercen la enseñanza y los que proyectan. Te propongo, mencionemos algunos nombres. Yo tengo una lista enorme de los oyentes que hoy hacían su propia consideración sobre lo que era su escuela o hacían su valoración desde el punto de vista arquitectónico. A ver, por mencionar algunos, ¿en cuáles están pensando para que empiecen a hacer esa lista del patrimonio para recorrer? Bueno, obviamente, a ver, el Día del Patrimonio permite visitar una cantidad enorme de edificios, lugares, que no necesariamente tienen por qué estar alineados con la temática del Día del Patrimonio. Esa oferta está. En ese sentido hay una cantidad importante de edificios que se pueden entrar precisamente ahora, el Día del Patrimonio, y después no aprovechen a entrar a ellos. Pero, claro, el gran tema es la educación, y nosotros ahí nos ha preocupado muchísimo la apertura, digamos, de espacios de educación, donde, bueno, ejemplos como la Escuela Experimental de Malvín, vale la pena verla. De hecho, el sábado, el Día del Patrimonio, abre en la Escuela Experimental de Malvín. Hay, por supuesto, también edificios de UTU, hay un magnífico jardín de infantes que es precisamente el que Jones Brown proyectó en diálogo con Enriqueta Comte y Riquet. Que es el que lleva su nombre, ¿no? Que es el que lleva su nombre, en Arroyo Seco. Bueno, yo creo que es muy interesante también ver algunos liceos. En el interior, la oferta de liceos es enorme, o sea, prácticamente todos los liceos se han puesto al servicio de apertura en el Día del Patrimonio. Y bueno, en el interior la gente suele conocer más el liceo, no siempre. Hay liceos, estoy pensando en la Sagrada Familia, que no es un liceo público, es un... Bueno, esa era una pregunta que llegó hoy temprano. ¿Solo tenemos que considerar instituciones No, para públicas? nada. No. Todas las instituciones que abran, de hecho, repito, el caso de la Sagrada Familia tiene un museo excepcional con una colección paleontológica, geológica, de objetos culturales, que es muy, muy importante, vale la pena verla. De hecho, la Comisión de Patrimonio va a dedicar bastante tiempo a analizar las colecciones de los liceos. Nosotros sabemos que hay colecciones como esta que yo citaba, donde muchas veces de la Facultad de Química se recomienda irlos a ver ahí, porque tiene piezas únicas. El Colegio Pío, un colegio que también tiene, bueno, ahí nació la meteorología en Uruguay. Claro. Entonces, de hecho, todos cerramos también en un liceo que inicialmente fue privado, que es el liceo el Liceo Armando Ugón en Colonia Valdense, ¿no? Yo creo que en la enseñanza ahí uno no tiene que alinearse, la enseñanza se construyó entre todos, los actores privados juegan un papel muy importante, pero claro, con una institución pública muy fuerte, ¿no?
Si volvemos a ese leitmotiv del Día del Patrimonio, con respecto a cómo ha evolucionado la tendencia, la arquitectura pensada para la enseñanza, ¿qué destacarías? Hoy más temprano recordábamos, bueno, uno tiende a pensar en esas escuelas más antiguas con esos salones de techos muy altos, ¿no? Con gran volumen de aire, que vino muy bien, por ejemplo, para ventilar. Y en los tiempos de pandemia, perdón, claro. Donde cuando se inicia tenemos salones, aulas con muy buena volumen de aire, con ventilaciones cruzadas que permitieron también garantir que el aire estaba corriendo. Uruguay, en ese sentido, digamos que a la pandemia la pudo superar en lo que hace a enseñanza, porque tenía una infraestructura muy importante a la que le sacó partido, obviamente, y bueno, aire y luz son dos materias, yo diría, recurrentes en la reflexión sobre las arquitecturas pedagógicas a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Tanto para fortalecer como para criticar. Le Corbusier viene por Uruguay allá en el año 29 y justamente se queja de cómo en Europa todavía los niños van a escuelas con poca luz, con poco aire, la importancia de abrir los espacios, abrir los espacios internos al exterior, ganar lugar... Para que no quede la escuela solo o el patio ese circunscripto en puertas adentro, sino que tenga contacto con la calle, por ejemplo. Teniendo, por supuesto, el correspondiente cerramiento. Claro, en el caso de la Escuela Experimental de Malvín, por ejemplo, en el programa estaba incluida la huerta, como parte de la formación. Las relaciones los corredores, por ejemplo, muchas veces son abiertos. ¿Por qué? Porque los salones tienen ventilación cruzada. Entonces, en la medida de que permite el correr el aire, garantiza, digamos, un grado de salubridad alto. También hay una cantidad de innovaciones. Hoy ya no existen los viejos toboganes en esa escuela experimental, pero los niños podían pasar del segundo nivel a la planta baja en toboganes. Era el sueño del pibe, me imagino lo que motivaba. Y una cuestión de orden lúdica también, que hacía que la escuela no fuera ese lugar, ¿no?, donde muchas veces nos pasaba que era terrible el domingo pensar que al otro día había que ir a la escuela. Bueno, la escuela era un lugar de diversión. La reorganización de los salones, en lugar de tener, digamos, asientos en fila, eran asientos en ronda. Todo eso son cuestiones que se discuten muchísimo en el Uruguay ya de los años 30, 40, ¿no? Ya que mencionaste lo de la escuela experimental y decíamos, es de Antonio Escaso, claro, se lo conoce mucho a Escaso por ejemplo, por el estadio, ¿no? Por el Estadio Centenario, es como la obra que lo marca, digamos, pero claro, y además no solo fue la experimental de Malvín, hizo otra escuela experimental en Canelones, ¿no? En Las Piedras, exactamente. Tiene características similares y es... A ver, sí, no, es distinta. Es distinta en lo que hace a digamos, a su arquitectura. En Canelones hay cubiertas inclinadas, es decir, la imagen es distinta. Pero conceptualmente es también digamos, un edificio para aplicar la nueva educación, ¿verdad? Sí, Escaso es, sin duda, de los tres el más conocido, sobre todo por haber haber realizado el proyecto del estadio. Los otros dos son arquitectos importantísimos que yo creo que el Día del Patrimonio va a permitir conocer más. Ambos con obra en Montevideo y en el interior. En el caso de Jones Brown, un arquitecto que... Jones Brown vivió hasta 1950, ¿no? Exactamente. Ahí hizo sus principales obras a principios de siglo, más o menos. En la primera y la segunda década son los tiempos de su gran producción, pero también proyectó planes reguladores para ciudades como Mercedes, Paysandú, Salto, o sea, un individuo con una capacidad técnica enorme. Hay
Bueno, hay muchos lugares donde se puede ver obra de él, en Piriápolis, en el interior, yo diría en una cantidad enorme de ciudades. Entre otras cosas, volviendo a lo de la enseñanza, que lo mencionamos hoy, el Yaba, ¿no? El Yaba es obra de él. Sí, el Yaba, una obra magnífica, una obra incluso que, a ver, se inscribe dentro de un cambio de mirada sobre una enseñanza integral que involucra espacios enormes a laboratorios, a física, biología, química, que piensa en un museo, que piensa en una biblioteca, que piensa en un observatorio astronómico. O sea, ¿verdad? Hay una cantidad de ámbitos del conocimiento que encuentran en el edificio de formación secundaria un espacio enorme para, pensemos que un preuniversitario era, la mayoría de las veces, el último escalón. Muchísima gente no entraba a la universidad, pero su nivel de formación en el IABA era altísimo. El IABA, estamos hablando del IABA, un edificio que estuvo además este año ahí en el centro de la polémica, porque esto abre otro tema para hablar contigo, Willy, que es el mantenimiento de esos edificios, ¿no? Y de ese patrimonio, de ese cuidado patrimonial. Sí. Creo que es importante el Día del Patrimonio para que se constituya en una reflexión sobre esto. Y no creo que haya que edulcorar o agregar algún tipo de cambios sobre la hora para mostrarlos mejor a estos edificios. No, tiene que verse como son. Esto es lo primero, porque el verlos tiene que llevarnos a una reflexión. No en la búsqueda de culpables, porque lo primero que voy a decir es que en la materia conservación y mantenimiento los culpables somos todos. En Uruguay tenemos una muy mala cultura de mantenimiento. Si comparamos, no sé, cualquier otro país, estoy pensando en esos pueblitos españoles donde año a año, ¿no? Las casas se pintan. Bueno, nosotros no tenemos esa cultura, no la tenemos en ninguno de los niveles sociales, socioeconómicos. Tendemos a hacer inversiones de largo plazo. El Estado hace lo mismo, cuando en realidad sería todo más barato si el mantenimiento fuera continuo y no tener que aplicar luego herramientas propias de la restauración. Eso no es lo ideal. Lo ideal es tener un mantenimiento sistemático. Y en ese mantenimiento está los dineros que el Estado debe poner, pero está también los cuidados que los usuarios tienen que tener con ese edificio. Y yo digo que en los edificios de enseñanza los actores son muchos. Son los docentes, son los gremios, son los, sin duda, los propios usuarios, estudiantes, es el Estado. O sea, me parece que hay que pensar mucho lo que le ha costado al país esto y cómo todos debemos ir hacia un mejoramiento, sin encontrar culpables específicos, sino pensar lo importante que es que esos edificios vivan 100 años más. Hacemos una pausa y enseguida continuamos conversando con Willy Rey, el director general de la Comisión de Patrimonio, arquitecto, por esta nueva consigna que se viene para el próximo fin de semana cuando se celebra el Día del Patrimonio. Constructores de escuelas y liceos, ese es el lema de lo que es la 29ª edición, que homenajea justamente a 3 arquitectos que dedicaron su trabajo a la arquitectura para la enseñanza. Enseguida volvemos porque tengo los mensajes de los oyentes, donde varios destacan y ven cualidades arquitectónicas importantes en su propia escuela, donde ahí viene, me parece, muy mezclado también con el propio cariño que uno le tiene, ¿no? Enseguida hablamos de eso. Hoy nos estamos adelantando a lo que va a ser el fin de semana del patrimonio, que este sábado y domingo está dedicado a la arquitectura y la enseñanza. Constructores de escuelas y liceos, esa es la consigna. En perspectiva, Romina Andrioli. ¿Cuál es la propuesta principal? ¿Quiénes son los homenajeados en esta oportunidad en el fin de semana del patrimonio? Bueno, de todo eso estamos conversando con Willy Rey, director general de la Comisión del Patrimonio, arquitecto, conductor aquí de Paisaje Ciudad en Radio Mundo. Willy, tengo un montón de mensajes. A ver, vamos a ellos. Voy a ellos. Mirá,
Me encantó. Raúl dice, las maravillas arquitectónicas dedicadas a la enseñanza que tenemos nosotros, solo las tenemos nosotros y Argentina en Sudamérica. Deberían ser cuidados con más cariño por parte de sus usuarios, organizando, por ejemplo, voluntariado de los alumnos, comisiones de padres, como sucede en las escuelas y liceos del interior del país. Romper, grafitear, rayar y exigir que lo arregle otro me parece una actitud abominable. Me gustaría, dice, que el Día del Patrimonio, al margen de la habilitación de acceso extendida, se propusieran iniciativas constructivas de este tipo para canalizar el entusiasmo de la gente en la dirección correcta. Dice. Sí, bueno, yo creo que esto es una reflexión y toda reflexión es bienvenida. Me parece allí interesante esto que dice de la Comisión de Padres. Yo creo que hay algunas diferencias entre los liceos del interior y el liceo de Montevideo. El involucramiento de la comunidad. El involucramiento de la comunidad, en este caso a través de los padres, yo creo que hacen un diferencial. Es importantísimo eso. Creo que es una experiencia a pensar para el caso de Montevideo. Después, a ver, dentro de los muchos mensajes que destacan algún liceo, alguna escuela en particular, tengo este que llegó recién de Silvia, que destaca el Liceo de San Carlos. Dice, fue espectacular en su momento con un observatorio, un estudio de radio, un salón de actos con piano de cola, su salón de química, de física, un equipamiento increíble. Sí, es un edificio magnífico, el Liceo de San Carlos, una obra realmente interesante, con obra artística incorporada. La presencia de los observatorios astronómicos están en muchas instituciones educativas, públicas y privadas, ¿no? Hoy citábamos el caso del Colegio Pío o la Sagrada Familia, que tuvieron y todavía están el dispositivo arquitectónico para ello. No está en el caso de la Sagrada Familia el telescopio, pero digamos había una participación de muchos elementos del conocimiento que eran fantásticos y siguen siendo fantásticos en muchísimos casos. Tengo más mensajes. El Liceo Francés de 18 de julio, cuando estaba allí. Sí, también una obra muy interesante que, bueno, hoy es la Facultad de Artes. Claro. Después, hay quien menciona la colonia de vacaciones de Malvin y las escuelas antes llamadas al aire libre de Colón y Sayago. Sí, también otra experiencia que no solamente se dio en Montevideo, se dio en el interior, a veces ubicadas en las plazas, en los parques. Uh-huh. Había una relación importante entre los ámbitos verdes abiertos de cierto, de cierta dimensión y las escuelas de espacios abiertos. Yo creo que esto conecta con un pensamiento de Bá Ferreira sobre los parques escolares que desarrolló durante muchos años y que en alguna medida cuajó, pero podríamos decir, en proyectos muy individuales o singulares, quizás la palabra es esa, ¿no? En algunos proyectos singulares. Después, hay muchos que hoy mencionaban la Escuela Brasil y la Escuela Sanguinetti en 8 de octubre. La Escuela Sanguinetti fue declarada hace un par de años, recuerdo, monumento histórico, y ahí, es más, hicimos una extensa entrevista, recuerdo, repasando su historia. La Escuela Brasil también lo es. También. Excelente obra del arquitecto Maini, sus rejas, bueno, una obra excepcional. ¿Qué más? A ver, de escuelas la de Toledo, en mi niñez, pueblo chico con una prominencia de su escuela. Sí, también. Después hay varios, sí, del interior, hay quienes nos mandaban, por ejemplo, del Armandugón decía que, claro, el liceo cumplió 135 años, el de Colonia Valdense, es un orgullo para Colonia Valdense. Sin duda, habla de una avanzada increíble, donde muy temprano una comunidad pequeña se larga a tener su liceo propio, ¿no? Y ahí Colonia Valdense, donde además la parte de la comunidad tiene mucho peso, ¿no? En todo, en distintas iniciativas, ¿no? Pensemos además que Colonia hoy es el departamento con mejor posicionamiento en materia educativa de todo el país, ¿no? Es cierto, siempre está ahí en encabezando los rankings. Después tengo más mensajes. Hay quien mencionaba el Liceo Miranda, hay quien preguntaba el Liceo Bauzá. Sí, muy buena obra también de una arquitecta
de una arquitecta mujer, una obra muy buena, muy articulada frente al parque, recibiendo muy bien ese parque que tiene enfrente, y bueno, interesante obra. El de quien mandaba del Liceo Miranda decía, bueno, impresionante con sus murales de Agustín Torres, proyecto construido por concurso público en 1954. Sería bueno retomar ese camino para continuar generando edificios de calidad. Otro edificio también con observatorio astronómico, ¿no? ¿Qué decís sobre este otro punto que marcaba el oyente? Si nos venimos al hoy, ¿qué pasa con los edificios que hoy son construidos o que han sido construidos en los últimos 20 años en cuanto a su arquitectura pensada para la enseñanza? Porque claramente tienen otras características. Sí, yo creo que, creo que se siguió haciendo buena obra pública, ¿no? Hay una obra interesante, el Liceo del Cerro, hay muchos ejemplos de buenas escuelas también. Pensemos también en las escuelas rurales, ¿no? Las que se desarrollaron en el Plan Gallinal con el aporte de Eladio Dieste, que permitió multiplicar en una cantidad de edificios en áreas alejadas, muy simple su arquitectura, pero al mismo tiempo muy digamos, tocando la realidad del país, con una solución que, bueno, en muchos casos ya tienen 50 años esas escuelas, o sea que se ha hecho un trabajo, yo creo, muy bueno, no se ha perdido la línea de la calidad. Creo que donde estamos un poco más flojos, sin duda, es en la mirada de conservación de esas arquitecturas, ¿no? Ahí en la conservación andamos mal. Ya para eso ahí lo tenemos como un pendiente, y me gustó esa idea de canalizar esa energía por el lado de voluntariados y demás para recuperar el patrimonio, ¿no? Sí. Pero te iba a preguntar, a ver, saliendo de lo que es el tema de este año en particular, ¿alguna cosa diferencial que tenga? Porque hay que recordar, tiene una vigencia ya el Día del Patrimonio como tal, 29 ediciones. El año que viene son 30 ininterrumpidas, ni con pandemia se interrumpió. O sea es cierto, es más, fue de las primeras cosas que pudimos retomar, salir, ¿no? Sí, ahí bajó un poquito, y eso yo me acuerdo. O sea, de los primeros grandes eventos así más masivos que se prestaban para poder participar. Me acuerdo perfecto, llamé a Radi a ver, pensando que me iba a decir que no, y me dijo, no, ¿por qué no? Perfectamente puede ser, hay que pensar muy bien cómo se van a airear los locales, y armamos un protocolo, y a partir de ahí tuvimos el Día del Patrimonio también en aquel año 20, ¿no? Ha ido creciendo permanentemente en cantidad de lugares que se abren, movilización de gente, ¿qué medición tienen al respecto? Sí, es interesante la pregunta. Se hicieron mediciones en el año 2007 y 2008. Uh-huh. Allí, las del 2007-2008 dieron muy parecidas, lo cual también nos dio tranquilidad de que estábamos obteniendo datos certeros, pero el año pasado se hizo una medición a raíz de un proyecto de Ceres donde trabajó Opción, Rafael Porsekansky, y se obtuvo una serie de datos muy interesantes. Ya podemos tener un número, digamos, real, porque siempre se dicen números ajenos absolutamente a la realidad. Yo he escuchado hablar de 1 millón de personas participando del Día del Patrimonio. Eso es una locura, absolutamente ajeno a lo posible. Pero sí sabemos que en el entorno de 340.000 personas participaron el año pasado del Día del Patrimonio. 340.000. Sí. Lo sabemos porque, se hizo una encuesta 2 semanas después, cuando todavía la gente tiene la memoria muy fresca, y también se pudo ver los lugares que más se visitan, se pudo ver que es pareja la relación hombre-mujer en la participación, que es un día muy familiar. Esto también es interesante, por sobre todo es un día familiar o de compañía, ¿no? También se sale con
un amigo, una amiga a recorrer el Día del Patrimonio. Hemos equilibrado más la relación etaria respecto al año 2007-2008, Ajá. donde quizás la población más joven participaba un poco menos. Ahora yo diría que está bastante bueno, digamos, más nivelada, podríamos decir. También ha mejorado el nivel socioeconómico, que era mucho, digamos, uno medía, por ejemplo, que en el año 2007-2008 era una población muy universitaria la que participaba. Un número muy importante de los que salieron el Día del Patrimonio tenían por lo menos algún año digamos, de pasaje por la universidad, en un porcentaje muy alto, no todos, por supuesto. Pero, bueno, eso se ha nivelado, lo cual también traduce que se ha nivelado mejor en términos socioeconómicos, porque la enseñanza en alguna medida es un indicador también de la capacidad socioeconómica de las personas. Y bueno. Y en relación Montevideo Interior, por ejemplo, en el interior, ¿qué pasa? ¿Se efectivamente prende más ahora? Está prendiendo muchísimo más. ¿Sí? La comparativa con aquellos años ha aprendido muchísimo más. Con alternancias, porque por ahí sucede que uno compara lo que pasa en un departamento y en otro, y las variantes son enormes. El tema del Día del Patrimonio esta vez permite una horizontalidad mayor, una mejor extensión a través de todos los departamentos, porque todos los departamentos tienen escuelas y liceos, UTUS, etcétera, ¿no? O sea, edificios educativos para mostrar. Pero yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, lo de Maldonado. Maldonado, una cosa que realmente me impactó, el volumen de actividades, porque a veces no solamente es el edificio que abre, sino cuántas actividades hay en ese edificio, claro, el fin de semana, conferencias, talleres, claro, exposiciones, lo cual le da una dinámica muy grande, ¿no? Arquitecto Willy Rey, director general de la Comisión del Patrimonio, gracias, gracias Willy por estos minutos esta mañana. ¿Hay algún tapado así, algún recomendado especial este año? A ver, me faltó preguntarte yo les diría, vayan a ver algunas escuelas excepcionales. El caso de digamos, de la Escuela Experimental de Malvin, creo que es una cuestión bien interesante para ver. Y después siempre están esos lugares que, bueno, que vale la pena ver, que no tienen nada que ver con la educación. La Embajada de Brasil abre. Es un lugar un edificio magnífico para conocer, lo recomiendo mucho, abre el sábado. Y por supuesto también los grandes edificios públicos, ¿no? que son una maravilla. Pensemos, por ejemplo, que el Palacio Legislativo es nuestro tercer o cuarto museo en materia de un patrimonio pictórico o artístico, ¿no? O sea que siempre hay grandes cosas para ver que de pronto nunca hemos visitado. La estación de AFE este año no abre, ¿no? No va a abrir porque no estaba en condiciones para ser vista. Gracias, Willy. Nos reencontramos y bueno, ya vamos tomando nota entonces. Hacemos la previa ya desde hoy haciendo programa para el fin de semana. Muchísimas gracias, Romina.